Sean todos bienvenidos. Continuando con las teóricas, hablaremos sobre las regiones de la mano. Para comenzar, diremos que topográficamente se puede dividir en una eminencia tenar, que es la continuación hacia la palma del dedo pulgar, una eminencia hipotenar, que es opuesta a la primera, un rodete de hito palmar y un hueco central. También tenemos algunas líneas, algunas curvas en la mano, en la palma de la mano. Tenemos el intermedio, tenemos el distal y la curva limitante que ya vimos al inicio. En la región posterior se marcan las eminencias de los tendones extensores y bueno, aquí tenemos una tabaquera anatómica que está formada por los tendones del músculo aductor largo extensor corto del pulgar que demarcan el límite anterior. El tendón extensor largo del pulgar señala el límite posterior. Por en medio de esta estructura pasa la arteria radial, donde se puede detectar el pulso. Se pueden notar el hueso escafoides por más profundamente. Ya entrando en el tema, hablaremos de las articulaciones de la mano. Bueno, vemos que la parte distal del radio y del cúbito van a entrar en contacto con los huesos del carpo. Esta articulación va directamente relacionada más que todo con el radio, porque vemos que hay un disco articular con el cúbito, es decir, que el cúbito no va a entrar directamente en relación. Por eso esta articulación radiocarpiana se continúa con el disco articular y entra en contacto con los huesos escafoides, semilunar y piramidal. Este tipo de articulación, como vemos, radiocarpiana, es de tipo elipsoidea. Tiene una cavidad glenoidea. Aquí vemos las cavidades. Y el disco articular se articula con los huesos escafoides, semilunar y piramidal, que forman un cóndilo carpiano. Está rodeada por una cápsula. Y dentro de esta cápsula existe una sinovial. Esa sinovial nos dice la teoría que forma un pliegue semilunar anterior y uno posterior. Bueno, ya viendo en la práctica me parece que no es tan visible, el pliegue sinovial. Pero bueno, es lo que la práctica nos señala. Esta es la cara radial. Y bueno, también vemos aquí la articulación radiocubital. Vemos que algunos textos nos lo ponen un poco más sencillo y nos describen los ligamentos de una forma más esquemática, donde hay un colateral ulnar, un colateral radial y un radiocarpiano. Y por delante estaría el radiocarpiano, que forma varios segmentos, el ligamento ulnocarpiano y aquí tenemos el ulnocarpiano y el colateral radial que se encuentra aquí y un colateral ulnar. Bueno, ya vemos en otros textos que es un poco más complicado, y las fibras se entremezclan un poco entre sí. Nuestro texto base nos lo muestra de esta forma y es la forma en la que vamos a ir viendo los ligamentos. Para empezar diremos que hay un ligamento radiocarpiano dorsal. Es en el borde posterior del radio hasta el hueso piramidal. Radiocarpiano palmar tenemos al lado palmar y radiocarpiano dorsal al lado dorsal. Aquí lo tenemos. Son los dos opuestos. También tenemos un ligamento cúbito-carpiano dorsal y un ligamento cúbito-carpiano palmar que van de la cabeza del cúbito hasta el hueso grande.
Este sería el palmar, y bueno, aquí ya lo han obviado para poder mostrar otras estructuras, pero es parecido, solo que en el lado opuesto. También tenemos al ligamento cubital, colateral cubital del carpó, que va desde la apófisis estiloides del cúbito hasta el hueso piramidal. Este sería el colateral cubital del carpó. Y también tenemos un colateral radial del carpó, que sería aquí, lo tenemos aquí, que va entre la apófisis estiloides hasta el hueso escafoides de la misma forma. La articulación mediocarpiana está formada por los huesos de la primera hilera con la segunda fila del carpó. Y aquí lo tenemos de forma esquemática. Esta sería la articulación mediocarpiana. Toda está entre la primera hilera y la segunda hilera, en la cual está rodeada por una sinovial también, y está entre el hueso escafoide, semilunar y piramidal, que forman una cavidad glenoidea, y se articulan con el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, que forman el cóndilo. La articulación del hueso pisiforme presenta un ligamento superior que se une al hueso pisiforme y a la apófisis estiloides del cúbito. Las articulaciones carpo-metacarpianas, que son estas, sobre todo vamos a darle un poco más de importancia a la del pulgar, ya que es de tipo celar, o sea, es una articulación sencilla de montar que nos permite mucho movimiento en dos ejes, pero no nos permite rotación. Las articulaciones intermetacarpianas, estas de acá, son articulaciones planas y sus cavidades sinoviales son prolongaciones de la articulación carpo-metacarpiana. Y estos ligamentos interóseos son los que las refuerzan. Las articulaciones metacarpofalángicas son estas de aquí, y vemos que son elipsoideas y está formada o está prolongada por un fibrocartílago que aumenta su superficie. Y en algunos casos se ven huesos sesamoideos, no son muy frecuentes. Se puede decir que hay un porcentaje de aparición de esos huesos sesamoideos. Vemos, por ejemplo, que en lo correspondiente al pulgar, el 100% de los seres humanos tienen esos huesos sesamoideos, pero va reduciéndose en las otras articulaciones. Aquí tenemos que el 53% frecuente, el 0.9, etcétera. Por eso no se los representa en todas las imágenes, pero esta del pulgar sí siempre los representan con los huesos sesamoideos. Y bueno, a este nivel va a haber muchas patologías. Por ejemplo, tenemos luxaciones del carpó. Ya que conocemos el orden cómo debe estar acomodado, aquí notamos que no hay la relación articular que debe existir. Todo esto podríamos ser más exquisitos en el diagnóstico, pero vamos a englobar todo esto como luxación del carpó. Vemos aquí una luxación, aquí otro tipo de luxación, y todas estas son luxaciones. También hay otro tipo de patologías, sobre todo se debe a los ligamentos colaterales del pulgar, ya sea el lateral o el medial, que han sufrido una rotura, y podemos tener este tipo de movimiento patológico hacia cualquier lado. A eso se llama pulgar de guardabosques o de esquiador. También tenemos este tipo de lesión
que bueno, tenemos hacia la izquierda las lesiones causadas por la artritis reumatoide, con la desviación en ráfaga de los dedos y aumento de tamaño de las articulaciones. Este paciente va a presentar dolor todo el tiempo. En cambio, las imágenes de la derecha son artrosis, son desgastes de las articulaciones. Y este desgaste va a presentar alguna deformidad y el dolor va a ser solamente al movimiento de esa articulación. Lo que denominamos ganglion, esta lesión, es cuando la sinovial sufre un pequeño derrame y sufre aumento de tamaño porque hay un derrame de líquido. Y esta lesión es típica de las personas que hacen mucho esfuerzo con la mano. Son más frecuentes en la muñeca y aparece una bolita dura que les duele al apretar. En algún caso requiere cirugía, en algún caso solamente requiere vendaje y a veces extracción, ¿no?, con una jeringa. La tenosinovitis de Kerbein se trata de una lesión a este nivel, entre el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Esto puede causar una desviación medial de toda la muñeca, ya que el retináculo y todas las vainas están inflamadas. La tenosinovitis aguda purulenta se debe casi siempre a una lesión. Puede ser algo cortante, una lesión, un clavo que haya ingresado y ha infectado, ¿no? Entonces, los tendones y sus vainas están inflamados y hay flujo de salida de líquido purulento. La enfermedad de Dupuytren se trata de una fibrosis que va retrayendo los dedos. Vemos que esta fibrosis es progresiva y hace que la mano se vaya contrayendo. Continuando con la parte que corresponde a la musculatura de la mano, vamos a señalar los músculos de la región tenar y de la región hipotenar. En este esquema lo vemos más graficado y más sencillo, pero pasemos a hablar. Los músculos de la eminencia tenar. Está compuesto por 4 músculos. El músculo abductor corto, que se inserta en el tubérculo de los escafoides, y va hasta el tubérculo lateral, que es la base de la falange proximal del pulgar. Está inervado por el nervio mediano y su trabajo, su acción, es la abducción del dedo pulgar. Otro músculo es el oponente del dedo pulgar, que se inserta en el trabéculo del trapecio y va hasta la cara lateral del primer metacarpiano. Está inervado por el nervio mediano y su trabajo es la oposición del pulgar. El músculo flexor corto del dedo pulgar posee 2 cabezas, una cabeza superficial que se inserta en el tubérculo del trapecio y el retináculo flexor, mientras que la cabeza profunda se origina en la cara anterior del hueso trapezoide y el hueso grande. Y está dividido por el paso del tendón del músculo flexor largo del pulgar. Termina en el hueso sesamoideo lateral de la falange proximal del pulgar. La cabeza superficial está inervada por el ramo muscular del nervio mediano y la cabeza profunda por el ramo profundo del nervio cubital. Ojo que el nervio cubital pertenece al otro lado de la mano, ¿no?, y viaja profundamente y llega a inervar hasta este músculo. El otro músculo es el músculo aductor del dedo pulgar. Tiene 2 cabezas, una cabeza oblicua que nace en la cara inferior del hueso trapezoide y hueso grande y llega hasta el tercer metacarpiano. La cabeza transversa nace de la cara palmar del tercer metacarpiano y llega hasta el hueso sesamoideo medial de la falange proximal del pulgar. Este ramo profundo está inervado por el nervio cubital también. Es aductor, o sea que aproxima el dedo pulgar. Ya vemos aquí, en este dibujo que es un poco más complejo, vemos los músculos. Este es el músculo flexor corto del pulgar. Lo que hace es traer el dedo pulgar hacia la palma cuando se contrae. Tenemos aquí el músculo
aductor. El músculo aductor lo que hace es traer hacia la palma también al pulgar. Pero miren que está en diferente dirección. Este músculo aductor lo va a acercar hacia el dedo índice. En cambio, este flexor lo va a acercar hacia la palma. Tenemos el músculo abductor, que es opuesto a este otro músculo aductor. El abductor o abductor, como prefieren llamarlos muchos profesionales para no confundirlo, separa más bien el dedo pulgar, hace que se aleje. Y tenemos por debajo al músculo oponente del pulgar, hace el movimiento de oposición contra el dedo meñique, hace que se opongan entre ambos. Y vemos aquí la inervación, el nervio mediano, que va hacia los músculos más superficiales, y el nervio cubital, que da un ramo profundo para inervar. Miren, a muchos interóseos, a muchas ramas va por debajo y está inervando. Es decir que a nivel superficial tenemos un tipo de inervación y a nivel profunda otro tipo de inervación. Pasamos a los músculos de la eminencia hipotenar. Tenemos al músculo palmar corto, que nace del borde medial de la aponeurosis palmar y pertenece al ramo superficial del nervio cubital. El músculo abductor del dedo meñique nace del hueso pisiforme y va a la base de la falange proximal del ligamento palmar y en el hueso sesamoideo. Bueno, es un hueso que ya habíamos visto que puede ser inconstante. Está inervado por el ramo profundo del nervio cubital. El músculo flexor corto del dedo meñique se inserta o se extiende desde el gancho del hueso ganchoso y el retináculo flexor hacia la falange proximal del meñique. También está inervado por el nervio cubital. El músculo oponente del dedo meñique se extiende desde el gancho del hueso ganchoso hasta el quinto metacarpiano, también inervado por el nervio cubital. Y los tenemos aquí. Músculo abductor del dedo meñique. Este está encargado de separar de la mano el dedo meñique. Tenemos también aquí el músculo flexor corto del meñique. Este más bien lo trae hacia esta dirección, hacia la palma. Pasando a los músculos interóseos o de la región de la palma, también tenemos que hay cuatro músculos lumbricales y hay bastantes músculos interóseos. Estos son músculos interóseos del lado palmar y estos son músculos interóseos del lado dorsal. Bueno, como vemos, es sencillo ver, nacen de todo el borde de los huesos metacarpianos y se insertan en la falange proximal. Y también tenemos estos lumbricales, estos que, bueno, así seccionados para poder hacer el dibujo, corresponden a los músculos lumbricales, que van desde el tendón del flexor profundo hasta el borde lateral, ¿no? Este borde lateral de la primera falange, de la falange proximal. Va más que toda la cara lateral de la articulación metacarpofalángica. Pertenecen al nervio cubital y los que son mediales y los laterales al nervio mediano. También tenemos los músculos interóseos que ya vimos, aquí estos, y pertenecen al nervio cubital. Tenemos 3 músculos cortos y 4 que son los dorsal. En total serían 7, 3 palmares y 4 dorsal. Y vemos aquí cómo ya se juntan y forman todo el complejo muscular. A su vez debemos señalar que se forma en el lado palmar de la muñeca, a través del retináculo flexor se forma el conducto carpiano o el túnel carpiano, como lo llaman. Y ya vemos que aquí pasan muchos tendones
que son flexores de la palma, de los dedos también. Y al reverso tenemos el retináculo extensor, que forma las correderas por donde pasan los tendones de los músculos extensores de los dedos y de la mano. Bueno, hay varias correderas por donde pasa. A través del túnel carpiano también va a pasar el nervio mediano, lo que no ocurre con el nervio cubital. Y estos son los movimientos que causan esos músculos que hemos analizado hace un momento. El movimiento de extensión y el movimiento de flexión. El movimiento de oposición, el movimiento de abducción y de aducción. A la vez, bueno, esto con relación al dedo pulgar, pero cuando hablamos de la mano, esto sería la aducción, traer los dedos hacia el centro, y la abducción sería más bien separarlos. Este es el movimiento de flexión y el movimiento de extensión. Hablemos ahora de la irrigación. Y bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos dos vasos principales, que son la arteria radial y la arteria cubital. Ambos tienen ramas profundas. Bueno, en el caso de la arteria radial, más bien vemos que la misma arteria, su rama más gruesa es la que se hace profunda y forma un arco palmar profundo con una rama de la arteria cubital. Y vemos que la rama principal de la arteria cubital más bien es superficial y forma un arco también superficial con una rama de la arteria radial. Entonces tenemos dos arcos profundos. Inclusive entre estas hay anastomosis luego al formar ya las arterias digitales palmares. Y noten esto, las arterias pasan por los lados de los dedos, por los espacios interdigitales. No están pasando ni por encima ni por debajo, no es el lado dorsal ni el palmar, es por los espacios interdigitales. Algo similar ocurre en el lado dorsal de la mano. La arteria radial tiene ramas con rama de la arteria cubital, que también forman una red carpiana dorsal. Aquí vemos la red carpiana dorsal y vemos incluso que hay unos ramos perforantes que unen con la parte palmar. Aquí están los ramos perforantes, es decir que está muy anastomosado, está formando verdaderas redes complejas o plexos podríamos decir también. Y también hay unos ramos dorsales del metacarpo que van y se unen con los palmares y forman finalmente las arterias digitales. Esta ya es una vista combinada entre vasos arteriales y nervios. Y esto nos sirve muy bien para poder diferenciar el territorio de estos nervios, ¿no? Del nervio mediano, que vamos a ver que inerva todos estos, casi el pulgar y el índice, el dedo medio y el anular. Está inervando parte de todo aquello, pero lo está haciendo de manera superficial. Y vemos cómo el nervio ulnar o nervio cubital lanza un pequeño ramo que es profundo. Miren hasta dónde llega. Está llegando y cruzando profundo y se introduce por debajo de toda la inervación que tiene el territorio del nervio mediano. Esto es importante a la hora de distinguir por dónde recibe su inervación. Entonces, superficialmente es nervio mediano, todo este segmento, y profundamente es por el nervio cubital. Y claro, el nervio cubital también va hacia el dedo anular y hacia el dedo meñique. Los plexos venosos nacen de forma distal, nacen después de que las arterias se han convertido en vasos capilares y empiezan a unirse y formar vasos de mayor calibre. Las venas nacen entonces de forma distal y se van uniendo y engrosándose para formar venas de mayor calibre. Y vemos que en el lado dorsal son visibles en el dorso de la mano, medio verdoso o azulado, y están por encima del retináculo extensor. Y los vasos linfáticos generalmente acompañan también a las venas. No se olviden que suelen ir juntas las arterias, las venas y los nervios y los vasos linfáticos formando paquetes vasculonerviosos. Ya viendo un poco más en detalle, aquí vemos que el nervio cubital junto con la arteria cubital tiene otro tipo de sugestión. Aquí está cortada. No pasa a través del túnel carpiano. Este ligamento o retináculo flexor cierra el túnel carpiano, por donde pasan todas estos tendones y también el nervio mediano. Por eso es que cuando hay esa
patología del túnel carpiano, es este ligamento el que hay que cortar para que pueda haber el espacio necesario para no afectar el nervio. Aquí vemos ya el conducto cubital que está fuera del conducto formado por el retináculo flexor. Ya vemos cómo este retináculo se va uniendo a otras fibras del palmar largo, al naciente de varios músculos, y este es el conducto carpiano. En este corte transversal podemos ver que hay varias estructuras, tendones sobre todo, y el nervio mediano que discurren por en medio. Y es el retináculo flexor el que cierra todo esto y lo vuelve un túnel. Está formado por estas estructuras óseas y sus ligamentos, y el retináculo flexor que finalmente cierra y lo conforma como túnel. En cambio el nervio cubital pasa a través de otro conducto. Y vemos que por encima ya está cubierto por una aponeurosis palmar hacia adelante, y el retináculo extensor que también tiene su aponeurosis en la cara dorsal de la mano. Estas son las vainas o las sinoviales, ¿no? Que cubren todos los tendones. Esta es la forma de conformación. Aquí vemos cómo el túnel carpiano contiene todas estas estructuras y cómo todas ellas tienen sus propias vainas. Y este es el territorio cutáneo o superficial de inervación nerviosa. Tenemos al nervio cutáneo medial del antebrazo que llega hasta la muñeca. Tenemos el cutáneo lateral del antebrazo que llega también hasta la muñeca, hacia el lado pulgar. El ramo superficial del nervio radial, el nervio mediano que tiene un gran territorio, y el nervio ulnar, un nervio cubital que tiene también otro gran territorio, que se continúa al lado dorsal. Es parecido en el nervio cubital, el lado palmar y el lado dorsal. En cambio vemos que el nervio mediano no llega a cubrir todo el dorso, solo afecta a los dedos. Y es el nervio radial el que inerva el lado dorsal de la mano. También hacia el antebrazo se extiende casi la misma inervación, con excepción de la parte central, que pertenece al nervio cutáneo posterior. Ya empezamos a ver algunas patologías, como el síndrome del túnel carpiano, que habíamos dicho que es el retináculo el que se comprime, sobre todo al hacer esfuerzos con la mano, sobre todo este esfuerzo de oposición de los dedos, que hace que el túnel carpiano se vaya acortando, se vaya haciendo pequeño y vaya comprimiendo el nervio mediano. Entonces el paciente siente dolor en todo el territorio del nervio mediano, y ese dolor se alivia a través de una pequeña cirugía donde se hace un corte y se busca que no se vuelva a cicatrizar así pequeño es el ligamento. También tenemos otra patología que es la isquemia digital. Puede estar debida a muchas cosas, ¿no? Enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso, como varias cosas, pero también está muy relacionada a la función de las metaarteriolas. Eso se estudia más en la materia de histología, porque son de muy pequeño calibre generalmente y son más distales. Estas metaarteriolas tienen la función de cerrar, son un shunt arteriovenoso para momentos en el que el cuerpo es expuesto a frío extremo. Cuando ocurre esto, cuando están en la nieve sobre todo, o hay un frío muy terrible, entonces las metaarteriolas, para salvar el eje central del cuerpo, se cierran y no llevan sangre a las regiones más distales del cuerpo. Por eso se necrosan los dedos. Y bueno, este síndrome de Raynaud tiene un origen parecido, aunque es más que todo la mayor sensibilidad que tienen esas metaarteriolas y se van cerrando y lo ocasionan al paciente, ¿no? Dedos de salchicha, o si no dedos a los que no le llega la irrigación sanguínea. Y esto en ellos ya ocurre con menor frío del necesario. Este es el síndrome de Raynaud y está muy ligado a enfermedades autoinmunes. El bloqueo digital también es algo que debemos señalar, ya que en primer nivel se atienden las patologías de las uñas, ¿no? Como el uñero, la lesión en la uña donde es necesario hacer una exéresis,
Como habíamos dicho ya en la parte arterial, los vasos sanguíneos discurren por los lados interdigitales de los dedos, no pasan ni por el lado dorsal ni por el palmar. Entonces tenemos que llegar a los nervios que también van junto a las arterias y a las venas, encontrarlos y sedarlos. Para eso se utiliza generalmente lidocaína al 2%. En muchos casos, si hay sangrado, vamos a retirar la uña con un poco de adrenalina para que no haya mucho sangrado, pero si vamos a agarrar troncos más gruesos, más grandes, de mayor calibre, ya tiene que ser sin vasoconstrictor, ¿no? Sin lidocaína. Entonces buscamos el nervio, pinchamos con una aguja muy fina y le preguntamos al paciente si siente una sensación eléctrica. Si el paciente ya siente esa sensación eléctrica, entonces hacemos un flebotaje para estar seguros de que no estamos en vena o en arteria. Instilamos la lidocaína. Y aquí tenemos algunas formas, algunas posturas que la mano adquiere cuando hay lesiones nerviosas. Por ejemplo, tenemos la mano del predicador, que es la lesión del nervio mediano. Tenemos la mano en garra, que corresponde al nervio cubital, a una lesión en el nervio cubital. La mano en gota, que corresponde a una lesión del nervio radial. La mano en cuernos, que es parálisis del extensor común de los dedos, que también le dicen parálisis saturnina. Mano en pinza, también le dicen a la hemiplegia espinal. Y mano de partero, cuando hay tétanos o tetania, cuando hay parálisis espástica de los músculos del antebrazo sobre todo. Mano caída, parálisis del radial, que ya habíamos visto. Mano de predicador, mano de mono o en garra también, que es parálisis del cubital. Y aquí tenemos algunas malformaciones, como la polidactilia, donde hay más dedos de los necesarios. La sindactilia, donde se están fusionando algunos dedos. Y aquí tenemos un pulgar que tiene la tercera falange. Bueno, no son muy frecuentes, aunque sí se ven estas polidactilias. Y también hay la línea de la mano simiesca. Corresponde a una sola línea y nos puede hacer sospechar esto de síndrome de Down, pero no siempre ocurre en el síndrome de Down, ¿no? Hay muchos famosos, incluso actores, que tienen esta palma y no significa que ellos sean pacientes de síndrome de Down. Y bueno, algo que quería aclarar, ya que se habla mucho de diáfisis, epífisis, de metáfisis de los huesos largos, es que todo esto estos nombres están relacionados a la fisis, ¿no? Y la fisis es justamente ese cartílago de crecimiento que en los rayos X vemos que parecería fractura, pero en realidad es cartílago de crecimiento, que no se ve todavía, no está calcificado. Entonces el cartílago de crecimiento se llama fisis. Y bueno, sé que están cansados, sé que es muy arduo el estudio. Les aclararé que todas estas imágenes han sido descargadas con el Google, o sea que no me pertenecen, no hay autoría intelectual en nada de lo que he mencionado, ni en nada de lo que he mostrado. Y todo esto va a estar a su disposición en YouTube y también en la página de la carrera de medicina. Estaré feliz de compartir también las diapositivas para quienes quieran recibirlas. Gracias.